Muy bien, vamos a presentar a nuestros médicos que nos acompañan el día de hoy en el programa para hablar de artritis reumatoide. Nuestro hashtag es todo sobre artritis reumatoide. Bien facilito, para que ustedes ya puedan empezar a mandar sus consultas y la Junta, durante el programa las va a ir respondiendo. También tenemos número de teléfono 619-0670. La línea médica ya está abierta. Ahora sí. Una vez más, y es parte del staff, cara totalmente conocida ya aquí en el programa, el doctor José Salazar, médico cirujano. Nos acompaña también Ernesto Ríos, oftalmólogo, director de Omnia Visión, Alfredo Pachas, neumólogo, porque también tiene que ver con los pulmones, la artritis reumatoide. Y también le damos nuevamente la bienvenida, al doctor Juan Angulo, reumatólogo. Más adelante va a estar aquí en la Junta Médica Bruno Pietrapiana, cirujano en traumatología y ortopedia y además con especialidad en las manos, Él trabaja en la clínica Delgado. Bien, hay diferentes tipos de artritis, doctores. A ver si podemos hacer una breve introducción, antes de irnos de lleno con el programa en sí. ¿Quién quiere hablar primero? A ver. El doctor, claro, el reumatólogo, el doctor Angulo, adelante. Bueno, artritis significa inflamación, toda la terminología, todo lo que termina en itis es inflamación, y artro es articulaciones. Entonces, todas las enfermedades que se caracterizan porque se inflama una articulación o varias articulaciones son las llamadas artritis, y hay muchísimas. De ellas, la más frecuente es la artritis reumatoide, tema de esta mañana. Y que realmente puede aparecer a cualquier edad, no solo aparece a una edad avanzada. Exacto. A veces tenemos esa creencia, ese mito popular. Esa es la diferencia con otro grupo de enfermedades que también son frecuentes y que sí se relacionan con la edad y que las denominamos artrosis, o si se utiliza más para problemas de tipo degenerativo, por ejemplo, claro, en el hígado, esteatosis, cuando hay hígado graso. Entonces, ese es el grupo que sí se caracteriza porque afecta a edades avanzadas. En el caso de la artritis, la detección precoz es fundamental, Cuanto antes se trate la enfermedad, mejor calidad de vida para la persona que la padece. Evitas más complicaciones. Así es, exacto. Y otra característica importante también, como decía el doctor, es que es autoinmune. O sea, es un tipo de artritis en que tu propio sistema inmune, tu propio cuerpo, va a atacar a este nivel de articulaciones. La artritis reumatoide. Ya saben que viene a continuación, Yo les voy dando más información acerca de la enfermedad. Vamos con la primera. Es una enfermedad autoinmune que causa inflamación en el revestimiento de las articulaciones y puede afectar a otros órganos. ¿Como cuáles? Pues los ojos, los pulmones o el corazón, que lo están leyendo ahí en la pantalla. Es más frecuente en las mujeres y con frecuencia también aparece en personas adultas mayores, pero también no se olviden que puede afectar a los niños, y a los jóvenes. Los avances terapéuticos no han permitido detener o retardar la progresión del daño de las articulaciones, Por eso ahí incidimos en el control permanente, y en la detección precoz de la enfermedad. Bien, vamos a ver entonces de inmediato, el caso que tenemos sobre artritis reumatoide. Todavía no. Bien, más adelante entonces lo vamos a ver. Bueno, así variamos también un poco, el tema de la pauta. Bien, entonces, recordemos que es una enfermedad autoinmune. Punto número 1, como otras como el lupus, que también lo vamos a ver aquí esta semana en la Junta Médica. Bien, vamos entonces a ver un poco más acerca de esta enfermedad, doctores. Vamos con el dato número 1, lo podemos ver ya en la pantalla. Ahí está, La artritis reumatoide causa dolor en las articulaciones, rigidez, hinchazón y disminución del movimiento articular. ¿Estos síntomas que estamos viendo aquí es cuando la enfermedad recién está apareciendo o es cuando ocurren en otras enfermedades cuando ya está avanzado el tema? Justo esas son manifestaciones iniciales. Ahora la diferencia está que en la disminución del movimiento, este puede ser al comienzo solo por inflamación, pero después de varios años de enfermedad, si la enfermedad está sostenida, entonces ya la disminución va a ser permanente y vamos a necesitar otro tipo de intervenciones que ya no van a ser farmacológicas. Como bien mencionaste al comienzo, la idea es detectarla, ojalá en los primeros 3 meses, máximo, ojalá antes, pero por lo menos en los 3 meses se ha dado en llamar a este tiempo la ventana de la oportunidad, porque es donde con una intervención
oportuna de medicamentos, podemos detener el proceso y evitar la progresión a la destrucción, que es la que después va a llevar a una limitación permanente de movimiento que ya va a necesitar cirugía. Generalmente cuando hablamos de artritis, quizás la primera zona que se nos viene a la cabeza con esa enfermedad son las manos, ¿no? Y precisamente la artritis reumatoide es una de las enfermedades que tiene predilección por las manos y por los pies. Incluso hay pacientes que comienzan su enfermedad en los pies. Por eso en reumatología acostumbramos, como en dermatología, a examinar todo el cuerpo. Los pacientes, a veces les llama la atención al personal de auxiliares de enfermería cuando les decimos que se quite el paciente los zapatos y las medias, porque tan importante como las manos son los pies en esta y en otras enfermedades reumáticas. Así es, perfecto. Ahora sí, ya podemos visualizar, ¿no? El caso que tenemos es de una joven, de una mujer que ya hace como 12 años, ¿no?, le diagnosticaron artritis reumatoide. Yo me sentía siempre agotada, apagada y adolorida. Luego empezó el tema del dolor a nivel de las articulaciones. Buenos días, mi nombre es Roselvira Valdivia Poma y soy paciente con artritis reumatoide juvenil diagnosticada desde los 12 años. Yo me sentía siempre agotada, a pesar de haber sido una niña muy activa. Luego empezó el tema del dolor a nivel de las articulaciones, primero en las manos, en los pies. El frío, sobre todo, cuando tocaba el agua, sentía mis articulaciones congeladas por dentro. Ya vino el proceso de la inflamación en sí, que eso fue mucho más doloroso. Y al ser yo una niña muy activa, como que fue un cambio muy brusco para mí. Yo tenía fiebres continuas casi todos los días, ¿no? Era en las mañanas, en la noche, fiebres que no cesaban, ¿no? Y que inclusive llegaban a extremos muy altos, o sea, ya bordeaban los 40 grados y más. Mis papás, digamos que me hicieron ver por diferentes tipos de médicos. Había tenido una enfermedad de la fiebre tifoidea, que había sido algo difícil de controlar y superar. Entonces, al principio pensaban que era como que una recaída o algo así, ¿no? Luego, como realmente era un poco difícil de diagnosticarla, ¿no?, por los síntomas que no eran al comienzo tan precisos para una artritis reumatoide. Entonces, como que pasó el tiempo, pero la enfermedad seguía evolucionando. Seguía evolucionando, era muy rápida realmente. Ya para cuando llegué a un reumatólogo en sí, que pudo diagnosticar bien mi enfermedad, yo ya estaba con todas las secuelas de limitación. Recuerdo que hasta me llegaron a internar un mes para poder darme el tratamiento más preciso. Me hicieron un tratamiento con sales de oro, ¿no? También obviamente por todo el tema de, digamos, del ataque a mi sistema inmunológico, porque la artritis reumatoide, por lo que sé, es una enfermedad que tiene que ver con este sistema, ¿no? Entonces yo también tenía baja de hemoglobina y todas esas cosas, estaba muy delgada, muy débil y también me dieron analgésicos para el dolor, porque el tema del dolor era el que más me lo hacía insoportable todo. He llegado a tener tratamientos con el metotrexato, ¿no?, que es un tratamiento en sí para la artritis. He tenido también en las épocas en que mi artritis estaba en actividad, porque es una enfermedad que, si bien es cierto, al comienzo fue muy agresiva, pero luego cuando llegaron a diagnosticarla y a controlar mejor los síntomas, como que entró en una etapa de remisión, y eso fue por mucho tiempo. Pero luego, después de un tiempo, una cantidad de años, la enfermedad volvió a reactivarse, ¿no? Entonces, en esas circunstancias era que a veces yo tenía que terminar internada nuevamente en el hospital. Bien, con el testimonio de Rosita, ¿no?, ya realmente somos conscientes de que la artritis no es solo una enfermedad de los adultos mayores. Ella fue diagnosticada con artritis reumatoide juvenil, doctor. Sí, arbitrariamente ponemos una edad para hablar de artritis juvenil y artritis del adulto. Son 16 años. Realmente el límite no es tan así. Puede tener 17 y tiene las características de juvenil. Esta paciente nos mencionó una manifestación que no habíamos dicho, que es cansancio, fatiga. Así comenzó. Lo que no es usual en artritis del adulto es fiebres tan altas como las que nos manifestó esta paciente. Ella, ¿verdad? Eso es mucho más frecuente en los niños, que hacen lo que se llama una enfermedad
reumatoide sistémica. En adultos eso es poco común. Lo que vemos es una paciente con mucho tiempo de enfermedad, que demoró mucho en llegar al diagnóstico por una presentación que realmente no era la típica y que ha tenido ya severas destrucciones en muchas articulaciones que la han llevado a la silla de ruedas donde la vemos. Claro. Otra característica de esta paciente era que se dieron cuenta la facies, la cara está hinchada. Sí. Es casi seguro que esta paciente está recibiendo dosis de corticoides altas y de hace mucho tiempo. Yo diría que, gracias a Dios, los últimos 20 años han cambiado totalmente el panorama. Hemos visto una paciente devastada, con mucho ánimo, y eso es importantísimo en ella, pero en los últimos 20 años han aparecido una serie de nuevos medicamentos y hemos aprendido a usar mejor viejos medicamentos que hacen que ya en las salas de espera de los reumatólogos no sea común encontrar pacientes en silla de ruedas por artritis reumatoide, como sucede en este caso. Si vemos el esquema anterior, porque... Sí, a ver si podríamos colocar nuevamente la imagen ahí, ¿no? Para explicar la hinchazón. Este es un esquema general de una articulación cualquiera, una articulación móvil. Le puse un dedo, le puse la articulación interfalángica proximal. Si uno retirara toda la envoltura, la piel, la grasa, veríamos dos huesos que se unen. Cada hueso tiene esta estructura que es muy importante, que aquí está empunteado, que es el cartílago. Gracias a esa estructura, la articulación se mueve en forma fácil y fluida. Si esa estructura, si esa parte de la articulación se daña, como sucede cuando el proceso inflamatorio persiste, entonces vamos a tener ya el problema de daño permanente y limitación de movimiento. Además de los dos huesos, existe esta otra estructura que envuelve a toda la articulación, que es un tejido fibroso, duro, que se llama la cápsula, y tapizándola por dentro está lo que es la membrana sinovial. Aquí es donde comienza la artritis reumatoide. Es donde está el líquido sinovial también, doctor. Esta membrana elabora una pequeña cantidad, gotitas de fluido sinovial. Pero lo que sucede es que en vez de ser una capa transparente, muy delgadita, como la conjuntiva que no la vemos en el ojo, cuando se inflama se vuelve como... Vamos a poner algo que conocemos todos, como el estómago, con que se hace caucao. Se engruesa de tal manera que comienza después, esa es la causa de por qué se hincha la articulación, y eso comienza a destruir el cartílago, a invadir el hueso, a aflojar la cápsula, y eso le quita estabilidad. Y eso es lo que genera y es lo que dolor. va dando las deformidades en el largo plazo. El dolor comienza desde que se inflama, por eso la manifestación más temprana es dolor y después hinchazón. Ahora, el dolor tiene una característica peculiar, es un dolor que aparece en reposo, está en reposo y en actividad. Ahí lo vemos. Aparece en la noche, los pacientes se comienzan a despertar a medianoche porque les duele cuando quieren agarrar la frazada, amanecen con dolor y amanecen con rigidez. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones que le deben decir al paciente? Cuidado, puede estar comenzando una artritis, dolor en reposo, diferente al dolor de la artrosis, que cuando uno se para y cuando usa la articulación le duele, hinchazón que es blanda, porque es tejido blando y es líquido, y la rigidez al despertar. Con esas manifestaciones, una, dos o tres, en una o varias articulaciones, hay que pensar en el diagnóstico. Que se trata artritis reumatoide. Como vemos en la diapositiva de ella. Muy bien. Tenemos también otros síntomas, doctor, pero lo vamos a ver después de la pausa. Hacemos un breve corte y ya estamos en Junta Médica. Ya estamos de regreso en Junta Médica y recuérdelo siempre que somos la señal que llega y une a todo el país. Así es, TV Perú. Bien, seguimos hablando de la artritis reumatoide. El doctor Angulo nos está explicando, pero muy bien, ¿no?, en qué consistía esa enfermedad, cuáles eran, ¿no?, los síntomas de alerta que las personas podían ir detectando, ¿no? Vemos ahí, doctor, otra imagen, ¿no?, que podría simplificar muy bien, ¿no?, lo que usted nos estaba contando. Gracias, y qué brillante oportunidad de llegar al país con mensajes de prevención. Este proceso que comienza, como señalamos en antes, si no se controla, va a llevar a deformidades, porque se lesiona la cápsula, se lesionan los ligamentos, y eso
si ocurre en varias articulaciones, porque aunque comenzó en las manos y en los pies, después se va extendiendo a todas las demás articulaciones, puede llevar a diferentes grados de invalidez. Y el impacto entonces va a ser no solo personal, no solo el dolor y no solo la limitación. Estos pacientes, si no son tratados adecuadamente, dejan de trabajar y necesitan gastar en su medicación. Muchas veces no van a poder hacerlo y va a impactar en la familia y va a impactar en la sociedad, porque de todas maneras, así sea asegurado, alguien paga. Exacto. Y la calidad de vida, por supuesto, se viene a menos. Ahora, si hay otras, la artritis, aunque el escenario principal son las articulaciones, puede impactar otros órganos, como lo mencionaste, y por eso tenemos la suerte de tener invitados de lujo para el compromiso de ojos y de pulmones, que son dos de las manifestaciones más comunes. Esto ya es una artritis que ya tiene varios meses y tal vez algunos años de enfermedad, donde vemos que comienzan a desviarse las articulaciones a este nivel. Los dedos, se atrofian los músculos y se van yendo hacia adelante, comienzan a subluxarse. Y si pasan años, la siguiente, vamos a tener estas desviaciones severas en una paciente con artritis reumatoide avanzada no tratada. Doctor, ahí por ejemplo, cuando ya vemos este tipo de imágenes, la persona siente dolor ya constante. Sí, el dolor puede seguir, puede estar constante, pero inclusive podría desaparecer, porque ya en el curso de la enfermedad, la sinovial, que es donde comenzó, se apaga, pero ya hizo el daño. Es como un incendio. Un incendio viene, está quemando las estructuras, vienen los bomberos, lo apagan, pero si llegaron tarde, queda la destrucción. Lo mismo sucede en y ya cuando vemos que llega ya a esa etapa, realmente a la persona le va a costar muchísimo, ¿no? Y hacer sus actividades normales, ya porque el grado de deformidad en el caso de las manos es muy evidente. Quiero aprovechar para mencionar que no solamente es el tratamiento farmacológico, los ejercicios preventivos y el cuidado, la protección de las articulaciones que hace sobre todo la terapista ocupacional son trascendentes desde el comienzo. En esta diapositiva vemos muy esquemáticamente, es un poco cargada, pero vamos a comenzarla a ver de aquí para allá. Nos dicen, doctor, ¿y por qué tengo esta enfermedad? Hay una participación importante de los genes. Uno le dice, aquí hay un fondo genético, y el paciente ahí mismo le dice, pero doctor, mi papá no tiene, mi mamá no tiene, mis hermanos no tienen, ¿por qué yo? Lo que pasa es que no es una enfermedad guiada por un solo gen. El padre puede tener 2 genes, que no es una carga suficiente, la madre puede aportar otros 2 o 3, que tampoco fue suficiente, pero cuando en el paciente se juntan varios genes de susceptibilidad, él hace la enfermedad. Es como la tica. Tú puedes acertar dos números y no ganas premio. Puedes tener 4 y tampoco necesitas todo completo. Esa es la mala suerte. En este caso el premio no es un premio, es una desgracia solucionable. Así es. A ver, vamos avanzando así un poquito rápido. La autoinmunidad, como nos mencionó el colega, participa en que se disparen estos genes. El tabaco, el estrés, el parto, y comienza a aparecer algunas manifestaciones ya en la sangre, como son anticuerpos, que se llaman factor reumatoide, y uno más reciente que es anti-CSP. Y si esto persiste a través de décadas, aquí hemos puesto 16 años, como la paciente Rosita, a través de 10 años llegamos a los 56 años, 40 años de inflamación crónica, que esto era así al inicio, y llegamos a esta deformidad progresiva. Puede no ser tanto tiempo, puede ser 10 años, pueden ser 20 años. Pero también, doctor, llegamos a esa persistencia de la inflamación por un desarrollo genético que altera la respuesta inmune y que tiene esa consecuencia de una deformidad sería bueno progresiva. aclarar que llegamos a esa deformidad siempre y cuando no se ha tratado a tiempo. Esto es historia natural o historia de una enfermedad maltratada. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver cuáles son los efectos, ¿no?, que tiene la artritis reumatoide. A ver, ¿a dónde estoy mirando? Aquí. En otros órganos, ¿no? Vemos ahí en los ojos efectos oculares, respiratorios, cardíacos, renales, inflamación también, ¿no?, de los vasos sanguíneos. Y ahora sí, ¿no?, quiero la participación de nuestros especialistas, ¿no?, en neumología, ¿no?, y en oftalmología, para que nos puedan explicar un poco más cómo puede afectar a nuestros pulmones y a nuestros ojos, ¿no?, la artritis reumatoide. A ver, doctor Pachas. En el caso de los pulmones, no es la primera opción siempre que aparezca en el pulmón. Se dice que solamente un 15% debutan primero en pulmón y luego
en manos, pies, rodillas, qué sé yo. O sea, no es lo usual. No es lo usual. Lo usual es debutar con articulaciones, pero a veces pasa. Y estos casos son más complicados porque uno no está pensando en artritis reumatoide. ¿Y qué es lo que da? Te da falta de aire. En algunos casos, y esa falta de aire puede estar relacionada sobre todo a fibrosis pulmonar, un tipo de fibrosis complicado de tratar porque es asociado a la artritis reumatoide. También me puede dar esa misma falta de aire porque tengo líquido en la pleura, un derrame pleural. ¿Esa falta de aire también puede llevar a que la persona esté siempre cansado, fatigado? Sí, sobre todo si es algo permanente. En el caso del derrame pleural, es algo que puede aparecer y desaparecer solo, con tratamiento o sin tratamiento. Obviamente nosotros vemos la cantidad de líquido, vemos cuánto le afecta al paciente para decidir dar o no algún tratamiento. A veces incluso necesitamos extraer el líquido para que el paciente se sienta más cómodo. ¿Y cuándo el paciente se da cuenta de que se le ha derramado el líquido? Eso se da cuenta el médico, pero el paciente lo que te dice es: siento falta de aire y siento un hincón en los costados, sobre todo en la parte de atrás, siento que me hinca, dice. Siento dolor, me duele, siento que me hinca. Y la falta de aire. Ahora, como te digo, nosotros vemos, si es bastante, pediremos sacar el líquido para darle la oportunidad de respirar mejor, pero también para estudiarlo. Si es poco, ahí sí es un problema. Si ya tenemos el diagnóstico de artritis, ok, ya sabemos que eso es una causa probable. Y reajustando el tratamiento de la artritis probablemente eso mejore. O incluso a veces sin tratamiento, como te digo. Son decisiones un poco difíciles donde tenemos que ir de la mano con el reumatólogo. No es algo que tan simplemente podamos resolverlo nosotros por separado. De la mano con el reumatólogo y también de la mano con el oftalmólogo. Pero hay otras enfermedades que también debutan con derrame pleural, con líquido en la pleura, y muchísimas. Y entonces el diagnóstico diferencial de una persona que tiene líquido en la pleura, ¿cómo? Es mucho más complejo que incluso la fibrosis. Así es. Porque digamos que en fibrosis, una de las cosas que obligatoriamente tengo que pensar, pasada cierta edad, por ciertas circunstancias, qué sé yo, tengo que ya pensar en artritis y voy a pedirle el factor reumatoideo, el anti-CCP, como parte de mi protocolo. En cambio, cuando yo voy a estudiar el líquido, es muy, muy complejo porque hay muchísimas enfermedades que dan. Tengo que empezar a descartar la gran mayoría de ellas, la insuficiencia cardíaca, el problema de corazón, que es el principal problema, si es tuberculosis, y se parece a muchas. Finalmente, con artritis damos a veces hasta por descarte. Muy bien. Ya ven que aquí en la Junta Médica respondemos consultas hasta de los propios médicos también, ¿no? Que tienen algunas dudas. Ahora sí, doctor, ¿hasta qué punto se pueden ver comprometidos nuestros ojos, ¿no?, cuando tenemos artritis reumatoide? Los ojos también forman parte del sistema del colágeno, así como las articulaciones tienen tejido colágeno y son los que se afectan en este tipo de procesos inflamatorios. Los ojos también tienen colágeno, y donde quiera que hay colágeno es susceptible de que se pueda inflamar y tener el mismo proceso. ¿Cuáles son las zonas del ojo que más se afectan? Las glándulas que producen lágrimas, tanto en los párpados como en las conjuntivas. Entonces, si se afectan estas glándulas, su función no es buena y por tanto hay un déficit en la secreción de lágrimas. O sea, la persona no puede llorar. No tanto. ¿Le cuesta? Ese es el llorar, el llanto es una cosa aguda, de una descarga grande, pero esta cosa es lenta, crónica, tórpida, de falta de secreción de lágrimas, lo cual reseca la zona externa del ojo. Es la sensación del ojo seco. El ojo seco. El ojo seco es la principal causa, es la principal manifestación de la artritis reumatoide, sobre todo en el adulto. En los niños, o en el tipo de artritis reumatoide juvenil, es más bien la uveitis. La uvea es un tejido fibrovascular que está entre la retina y la coroides,
Y la esclera, A ver, ¿podemos explicarlo así un poquito más fácil, ¿no? Para que la gente nos pueda entender. Uveitis es con ejemplos. Un tejido vascular que, por ejemplo, el iris es uvea. El iris que nos da el color puede ser un color verde, azul o pardo como lo común de los mestizos. Este iris se inflama y entonces produce una serie de complicaciones, como si se adhiere al cristalino, puede producir catarata secundaria, puede producir glaucoma secundario y, por supuesto, pérdida de visión, si no se atiende a tiempo. Pero para entenderlo así rápidamente con el tema de la artritis reumatoide, ¿se puede prevenir que nos llegue a afectar a los ojos? Supuesto, por supuesto. Puede ser, por ejemplo, el ojo seco, una manifestación temprana de la artritis reumatoide o de otras colagenopatías como el lupus eritematoso sistémico. Y en ese caso, pues, el oftalmólogo no debe limitarse solamente a prescribir lágrimas y sustitutos de lágrimas, ¿no? Sino hacer el análisis para ver si es una cosa primaria o si es algo secundario o el trasfondo de una enfermedad que está presente o que puede venir en el futuro. Claro, eso es lo más importante. A ver, Pepe, ¿querías comentar algo? Sí, dos cositas, por lo que dijo el doctor, rapidísimo. El diagnóstico diferencial va a ser muy difícil en algunos casos. Obviamente, si el paciente te viene mencionando rigidez matutina, al despertarse, todo es mucho más fácil de enfocarlo. Pero si es como el doctor ha dicho, es más difícil. Ahora, dos cositas que vemos en la enfermedad. Uno es simétrico y eso nos ayuda a diferenciarlo con otras enfermedades. Quiere decir que si en una mano encontramos deformidad, también lo vamos a encontrar en la otra. Hay otros tipos de enfermedades a nivel articular que solamente lo presentas en un nivel. Y lo otro que quería acotar es la salud no solamente es el bienestar físico, también lo viene a ser lo que es mental, emocional. Entonces, estas personas al llegar a la deformidad, a la invalidez, hay momentos en que también llegan a un estado de depresión, porque se aíslan. La misma impotencia de no poder realizar sus actividades cotidianas, el tener que faltar a veces al trabajo, esto condiciona que se aísle. Y como lo hemos visto en varios programas ya, el factor psicológico es muy importante y también debe ser llevado por ese lado con la especialidad. Claro, ¿no? Y ahí yo también no quería aprovechar, ¿no? para dirigirme a la audiencia, y me parece muy bien lo que tú estás comentando, ¿no? El hecho de que esto puede afectar a que la persona falte al trabajo, le genere depresión, como decía el doctor, al final afecta a la economía, a las relaciones sociales, etcétera. Pero realmente en gran parte depende de usted, ¿no? Si usted deja pasar estos síntomas, lo deja pasar por alto, le da pereza acudir al médico, le da flojera o quizás no quiere pagar en su momento, a la larga, después, las consecuencias van a ser mucho más caras, no solo para su bolsillo, sino también para su salud física y mental. O sea, realmente no compensa, señores. Por eso aquí en la Junta Médica siempre les damos estos consejos, ¿no? Para que usted acuda a su médico lo antes posible, porque la prevención, ¿no? es la clave. Y ya lo sabe, información es prevención. Por eso la Junta Médica es el equipo de la salud. Pausa y ya volvemos. Vamos con lo último ya del programa. Agradecemos, ¿no?, al cirujano Bruno Pietrapiana por haber estado con nosotros aquí en la Junta Médica. Bien, vamos a hablar, doctor Angulo, usted nos estaba mencionando el tratamiento farmacológico, ¿no?, para la artritis reumatoide, la artritis, perdón. Como vemos en el diapositivo, una de las columnas que soporta el éxito son los fármacos, pero no son las únicas. Hay que hacer un adecuado balance de ejercicios para determinados músculos, reposo de las articulaciones inflamadas y medidas generales como controlar el peso, controlar el estrés, como nos remarcaron, y deben dejar de fumar aquellos que fuman. Entrando a los fármacos, los podemos dividir en dos grandes grupos. Si está la otra diapositiva. Aquellos que solamente controlan los síntomas son los antiinflamatorios sin corticoides, o sea, no esteroideos, celecoxib, toricoxib, naproxeno y 20 más. Controlan síntomas, débiles como antiinflamatorios. Corticoides, potentes antiinflamatorios, no ayudan mucho en el control del dolor, prednisona y deflazacor.
severos efectos secundarios. Yo lo que hago al comienzo es vacunar a la paciente, es decir, cuidado con tomar corticoides. Generalmente son mujeres, entonces digo, se va a poner la cara de luna, le van a salir un montón de pelos, le va a salir un cuello de búfalo, así que tenga mucho cuidado. Eso es lo que se ve, pero hay cosas que no se ven, como la catarata subcapsular que pueden provocar esos 5 miligramos tomados durante muchos años, osteoporosis. Entonces, estos que controlan síntomas no hacen más, pueden hacer daño. Son necesarios al comienzo, porque hay los otros medicamentos que van a detener la destrucción, donde ahora tenemos dos grupos. Los sintéticos, metrotexate, leflunomida, hidroxicloroquina, que también necesita controles oftalmológicos para evitar la toxicidad en la retina que pudieran ocurrir después de muchos años de manejo, pero todos los efectos secundarios son predecibles. Sabemos lo que hacemos, sabemos qué es lo que hay que hacer para que no produzcan daño. Y luego, lo que es más moderno, que son los biológicos, que se diferencian de los sintéticos en que son mucho más específicos. Los sintéticos van contra las células, es como decir, voy contra el policía con las armas o contra el ladrón con las armas. Los biológicos le quitan el arma, pero dejan todas las demás células intactas. El gran problema es el costo, porque hablamos de 4 a 5 mil soles mensuales de por siempre. O sea, ninguno de estos medicamentos cura, pero hay que usarlos que detienen la destrucción. Como los sintéticos se demoran, generalmente hay que usarlos combinados con los que controlen síntomas al comienzo, y después generalmente nos vamos a quedar con los del lado derecho. El tratamiento, no, siempre hago esta pregunta, ¿el tratamiento para la artritis reumatoide está cubierto, por ejemplo, por el CIS? ¿Está cubierto? Está cubierto, está cubierto. Ahora que hay que pasar una serie de barreras para llegar, eso es otro cuento, ¿no? Muy bien. Pero en el papel está. Está. Doctores, nos vamos, así que las conclusiones finales, más que conclusiones, yo diría sus recomendaciones, ¿no? ¿Cómo prevenimos la artritis reumatoide? Doctor Angulo. Primer diapositivo, dolor en reposo, rigidez al despertar y ya sea hinchazón con mayor razón. Acudir en las primeras semanas. Primero podemos demorar en hacer el diagnóstico, porque ahí pueden haber enfermedades virales, chikungunya, por ejemplo, está dando una artritis parecida al comienzo. Detección temprana, ajustarse al tratamiento. ¿Para qué van a los controles? Para ver si la enfermedad está en remisión, para ver si los medicamentos no están causando problemas, para ver si ajusto la dosis a más o a menos, para ver si tiene otro proceso que le están dando otros medicamentos, no interfieren con los anteriores, y para ver que esté cumpliendo con la terapia y con los ejercicios. Por eso es que necesitan controles que pueden ser mensuales o trimestrales, no más de cada 3 meses. Muy bien. Doctor Pachas, ¿cuáles serían sus recomendaciones? O mejor dicho, ¿cómo prevenimos? ¿Cómo podemos prevenir la artritis? En el caso de pulmones, básicamente, es saber que si me falta el aire, si tengo tos seca, si tengo dolor tipo hincada, yo tengo que acudir al neumólogo para que me evalúe. Parte de las cosas que el neumólogo va a tener presente es que artritis reumatoide puede estar ahí de fondo. Eso es importante. Lo otro, chiquitito, es que el tratamiento es un poco diferente cuando tenemos fibrosis pulmonar por artritis reumatoide que si solamente tenemos artritis. Variamos un poco. Los medicamentos no son exactamente los mismos. Muy bien. Doctor Ríos. Hay que tener en cuenta que la artritis reumatoide involucra o compromete a todo el ojo, tanto en la superficie, como es la córnea y la conjuntiva, con la queratoconjuntivitis zika o el ojo seco, llamado así, o también internamente, como son las iritis, las inflamaciones internas del ojo, y que pueden ser una pista para de ir al diagnóstico con los exámenes apropiados y el especialista del lado. Y finalmente quisiera hablar algo sobre hidrocloro... Pero repito que se nos va el tiempo. No, es que uno de los tratamientos, por ejemplo, de la cloroquina, hidroxicloroquina o praquinol, que se usa con buen éxito en el tratamiento de esto, a la larga puede producir daño ya en la parte posterior, en el polo posterior del ojo, o sea, en la mácula o en la retina. Y eso es un daño que debe prevenirse. En este momento sí se puede prevenir, se puede ver antes de que ocurra, para evitar daño permanente. Muy bien. Y ya para finalizar, porque no quiero dejar a Pepe de lado, te doy un segundo. Ya, vamos, rapidísimo. Se acabó.
Algo característico es que en mujeres la frecuencia es mayor. Y lo vemos también que es después de la menopausia por un tema hormonal, cuando las hormonas tienen mucho que ver en la mineralización o la fuerza que va a tener el hueso. La prevención en lo que es la obesidad, el control del peso, el ejercicio, el dejar de fumar y, como hemos dicho al comienzo, no tiene cura, pero todo va enfocado a una mejor calidad de vida. Muy bien. Un segundo le dije y ya me contexto extendido. Muy bien, doctores, muchísimas gracias por haber estado en Junta Médica. Mañana más programa saludable para ustedes. Gracias, YouTube, Motivos y Viales. Ya nos reencontramos. Se quedan con Jaime Lertura y a lo grande.